Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. El ilustre jurista uruguayo Eduardo Couture indicó en uno de sus famosos mandamientos del abogado que el derecho es una lucha de pasiones. Los abogados, quienes hemos estado en el ejercicio práctico de la profesión, sabemos que en todo problema jurídico hay en el fondo dos seres humanos o las personas involucradas que están poniendo sus emociones en juego. Pero en algunas materias esto es mucho más evidente que en otras. Quizá una de estas materias sea justamente el derecho familiar. El instrumento jurídico que permite el ejercicio y la realización de los derechos es el Código de Procedimientos Civiles. Y esta materia, el derecho procesal civil, y particularmente en materia de familia, durante este año está sufriendo uno de los cambios más significativos en la historia del derecho mexicano, con la promulgación del llamado Código Nacional de Procedimientos Civiles. Es decir, estoy refiriéndome a dos áreas: el derecho de familia y los desafíos procesales que implica este nuevo código para la materia familiar. Y para conversar sobre este tema, tengo a una persona como invitada que me parece que es sumamente adecuada para tratar este tema. Me refiero a Laura Rodríguez Macías. La licenciada Laura Rodríguez Macías es abogada graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene innumerables programas de especialidad, tanto en la propia Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, como en la Universidad Panamericana, en el CIDE, en el Instituto, en la Universidad Nacional de Asuntos Penales, la UNAP. Si me estoy equivocando, Laura me corregirá. Tiene además estudios terminales en una maestría en Derecho en la propia Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Derecho, y tiene también estudios doctorales en donde mezcla estos dos ámbitos del derecho internacional y el derecho procesal, porque debo decir que en el caso de Laura, ella ha asumido por razones de origen familiar un acercamiento al derecho internacional, pues ella es hija de un diplomático que tuvo una excelente y brillante carrera, tanto en los Estados Unidos como en la América del Sur. Así es que su origen en el ámbito diplomático se ha proyectado también en el ámbito académico, ya que en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, ella es profesora de Derecho Internacional Privado, de Derecho Internacional Público, también da el curso
sobre el derecho de los tratados y casi de manera natural el curso sobre derecho consular. Laura, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos. Me parece que este comentario tan profundo de Couture que dice que el derecho es una lucha de pasiones, efectivamente es una realidad muy certera en el ámbito del derecho de familia. ¿Cómo vives tú este comentario y qué es lo que te ha enseñado el ejercicio de la profesión? Antes que nada, muchísimas gracias por hacerme el honor de esta invitación, querido Carlos. Es para mí muy grato el poder conversar contigo, que eres un conversador nato y bueno, que además de todo, pues gozamos este intercambio de ideas, como tú dices, con personas tan inteligentes como lo eres tú mismo. Déjame decirte que, como platicábamos hace unos momentos, yo estaba lejos de pensar que me iba a dedicar a la materia de familia. Yo me dediqué mucho tiempo en la Embajada de Estados Unidos a la materia penal internacional. Son casos durísimos, son casos que por su extrema gravedad e importancia se llevan a cabo, puesto que realmente son muy costosos para ambas naciones, tanto al país requirente como el requerido. El asunto es que cuando yo como tú dices, la vida nos va guiando y me lleva a la familia, me doy cuenta que es mucho más dura, mucho más apasionante, porque muchas veces cuando sufres alguna, pues algún incidente, puede ser que se lleve a cabo por una persona que jamás hayas visto, que nunca, pues ni siquiera cruzaste una palabra con ella y sin embargo te infringe un daño. En la materia de familia, ¿no? En la materia de familia, el que está tratando de ocasionarte un daño es aquella persona con la que dormiste, a la que le diste toda tu confianza, un hermano, un hijo, un padre, en fin, personas que se encuentran dentro de tu círculo sentimental y personas que muchas veces eh, pues conocen la profundidad de tus debilidades y son las que se utilizan para muchas, en muchas ocasiones para pelear. Es una cuestión en la que pues, un divorcio mismo es algo en la que las personas que se encuentran en este proceso están como si fueran en un ojo de un huracán en el que este torbellino de sensaciones, sentimientos, tanto depresivos como de coraje, pues lleva a las personas a actuar como nunca ni siquiera ellas lo hubieran pensado, yo creo. Es una materia que nos involucra y que además pues es el centro de una sociedad. Y lo podemos decir de muchas maneras, pero la familia hasta hoy es la célula con la que se inicia una sociedad. De manera que si tenemos familias sanas, pues la sociedad va a estar bien estructurada, va a ser productiva y vamos a tener un intercambio social, digámoslo así, normal, sano, benéfico para todos los integrantes de esa sociedad. Cuando se empiezan a perder valores, cuando se empieza a confundir las cuestiones que deben ser esenciales, como es la honestidad, el honor, en fin, todas estas cuestiones que nos enseñan en casa y que en muchas ocasiones también las aprendemos en los lugares en donde estamos estudiando, pues vamos, esto se refleja inmediatamente en una sociedad enferma, en una sociedad que trae muchos problemas y en una sociedad que deriva desgraciadamente e impacta de manera directa en lo económico y estas eh, diferencias pues ya se dan de una manera muy franca, ¿no? Entonces, vaya, es tan... Y ahora las familias son distintas para mí. Cuando yo era chiquita, la familia era mamá, papá,
hijos y perros. Y bueno, mascotas, vaya. El día de hoy no, el día de hoy es mamá, mamá, hijos, o papá, papá, hijos, o mamá, hijos, o hijo, y papá, hijos, o hija, en fin, o es más, hay personas que ya, que viven solas y que para ellos su familia lo constituye una mascota. O sea, esto no sé si es involución o evolución de una sociedad, pero lo que sí sé es que estos apegos, estos sentimientos, pues nos hacen mantenernos en una posición que debemos estar muy alerta para que no se desvíe y podamos seguir avanzando, porque el bienestar, desde mi punto de vista, pues tiene que ser general. Bueno, Y bueno, pues sí, es muy, muy apasionante. yo quisiera detenerme en dos puntos que tú has comentado. En primer lugar, eh, tú hablas a partir de tu vivencia personal. Cuando yo era pequeña, la familia se concebía de esta manera y la familia ha sido la célula fundamental de la sociedad. Pero yo agregaría, tú hablas de tu propia experiencia, pero tu propia experiencia es la experiencia, me parece que de la mayoría de las personas, porque todos de alguna manera hemos pertenecido y tenemos a una familia, lo cual quiere decir que el fenómeno de la familia es algo que nos resulta muy inmediato y ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad como uno de los fundamentos mismos de la humanidad. Pero estos conceptos fundamentales, tú señalas, están cambiando. El concepto milenario y tradicional de familia se está modificando porque la sociedad se está modificando. La sociedad está cambiando y está reconociendo estos lados de la dignidad humana que muchas veces estaban escondidos y que por lo mismo, como el ácido, iban corroyendo a algunos de los miembros de la sociedad. ¿Cómo se ha ido adaptando, en primer lugar, la mentalidad de las personas a estos nuevos conceptos de familia y cómo se ha ido adaptando el derecho? Y me pregunto, ¿se ha estado adaptando el derecho? Porque parece que normalmente el derecho vive retrasado con respecto a lo que ocurre en la dinámica social. Mira, pues es precisamente de lo que quisiera platicarte. El que una familia cambie en su morfología y en su... Mira, ¿qué es una familia? Tendríamos que primero preguntarnos qué es una familia. Desde mi punto de vista, una familia es este conjunto de personas o seres sencillamente que viven en lo cotidiano y que se profesan un cariño especial. Ya no hablemos de que en el lugar en donde aprendemos pues, eh, las primeras formas de comportamiento en sociedad, la educación y todas estas cuestiones que nos daban. Por todos estos cambios, yo creo que la esencia está en el cariño, en la cotidianidad y en que puede ser un conjunto de dos nada más o de varios, porque todavía hay familias multi-members, es decir, son familias en El donde no nada concepto de más está. familia extensa que normalmente en el que hemos vivido en sociedades pues como la mexicana y no digamos otras culturas en donde hay incluso palabras especiales para referirse a los diferentes niveles de las relaciones familiares extensas. Pero fíjate, en este momento, por ejemplo, yo te dije, cuando yo era chiquita, en mi casa, bueno, fuimos 5 mujeres, mi papá y mi mamá.
y más los perros y etcétera. El día de hoy te digo, mis hijas ya se casaron, eh, ya cada quien formó su familia y hoy mi familia la constituye mi marido y mi madre con quien vivo. Afortunadamente que Dios me permite hasta el día de hoy disfrutar. Entonces, las familias van cambiando, morfológicamente van cambiando, pero lo que no debe de cambiar es esta protección que se les debe de dar y que es la tarea principal para del derecho mismo, ¿no? Eh, Fíjate que para empezar a hablar de lo que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que es este nuevo cuerpo normativo que precisamente refiere, no específicamente la regulación de lo que es la familia, porque sabemos que esto es un trabajo para los códigos civiles, es decir, la legislación sustantiva, sino este código que nos dice, yo le digo a mis alumnos, el código sustantivo, en este caso, por ejemplo, el civil, es en donde se describen todos nuestros derechos. Y los códigos procesales son aquellos que nos dicen cómo hacerlos efectivos, cómo llevar a cabo estas acciones para que puedan reclamarse o sencillamente hacerse efectivo ese derecho. Yo en este sentido creo que sí, tú bien lo decías, el derecho a veces o la mayoría de las veces va atrás de lo que es la conducta humana, absolutamente de acuerdo, pero porque el derecho, la tarea principal que tiene es regular la conducta humana y muchas veces este es tan cambiante que cuando empezamos, recordemos, cuando empezamos todo lo que es el mundo cibernético, había bien poquitos libros de derecho cibernético en México. ¿Por qué? Pues porque apenas estamos conociendo qué es lo que ahora de nuevo están haciendo los humanos y cómo lo vamos a arreglar. En la actualidad, tú te referías hace un rato también a cuestiones de novedad dentro de la misma materia que nos cobija, que es lo jurídico. En este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, yo creo que se da una pequeña excepción. En el libro octavo se refiere a todo lo que refiere a las cuestiones de tipo electrónico, cibernético, justicia digital. Y creo, claro, hay mucho avance, ya hablabas tú de inteligencia artificial y cosas de estas. Sin embargo, creo que lo que estamos haciendo ahorita o lo que logramos hacer, fui miembro del grupo técnico revisor de este documento en el Senado y en la Cámara de Diputados, y de verdad, pues se hicieron grandes avances, aunque no puedo decir que sea lo mejor, y hay muchas cosas por reformar, por modificar y por corregir seguramente. Creo que el que tengamos este código hoy en día así es algo que realmente es un avance en nuestra disciplina. Yo en este sentido, si me permites, quisiera decirte, y se me ocurrió alguna vez, lo escribí, dice, no hay manera de poder afirmar que estamos exentos de poder llegar a ser parte en un proceso litigioso en cualquier materia. Lo que sería excepcional es sobrevivirlo con la convicción de que perdiendo o ganando se hizo justicia. Y esto particularmente es algo importante, en derecho de familia, porque yo creo que en derecho de familia no hay quien pierda o quien gane. Al final de cuentas, creo que todo debería de ser una negociación para que puedan tener los niños que terminan por ser las víctimas más inocentes de todos estos Vulnerables, problemas. ¿verdad? Sí, son muy vulnerables, pero pues para que pudieran ellos tener algo como más en su beneficio, el dividir una familia, ellos muchas veces, dependiendo por supuesto de la edad, pero no tienen idea de qué pasó. Pues aquí se Bueno, peleaban a y no se veces los peleaban y cónyuges me luego da la se... impresión de que tampoco saben exactamente qué es lo que está pasando. El problema es que, como dice una muy querida amiga mía, se agarran a hijazos.
Y por caridad de Dios que es increíble el ver la falta de conciencia que pueden tener dos personas al tratarse de arrebatar lo que ellos consideran que para el otro es lo más preciado y con esa intención pues que de querer dañar al contrario. Pero el de en medio, el que están agarrando como botín de guerra, es un ser humano o varios seres humanos. Entonces Y esto porque, y lo al que torna se hasta, supone que le profesan amor, ¿verdad? imagínate, y que son sus padres y que son quienes le enseñan los valores y que son, ¿me entiendes? O sea, pueden divorciarse y si ya no quieren estar juntos, yo estoy de acuerdo con ello. De hecho, yo me divorcié una vez y mira, pero si se hace de una manera consensuada, yo digo, a ver, llegas al matrimonio por amor, con toda esta ilusión, con toda esta pues estas ganas de querer hacer mucho de tu vida con esa unión, pues si vas a terminar, por lo menos que sea con respeto y con civilidad y con Claro. mucho amor para tus hijos, ¿verdad? Porque son los que pues más sufren. En este código, ya como todos saben, pues es a partir del 1 de diciembre de 2024 el año que acaba de pasar, estamos en enero ahorita, se dio ya la En la vigencia Ciudad de México. exacto en la Ciudad de México. Sabemos por los transitorios que a lo largo del tiempo esto va a tener que hacerse en todas las otras entidades federativas. Se establecen más o menos tiempos de 180 días, de 90 días para ciertas otras cuestiones y se dice que la fecha término, la última en la que en toda la República debe de ser vigente este código es abril de 2027. Sin embargo, créeme que esto es bien difícil. Se está estableciendo un término de 180 días en los transitorios para poder adecuar la legislación de cada entidad federativa que pudiera ser contradictoria o no concordante con el Código Nacional. Sin embargo, fíjate que yo les decía que unos amigos y yo empezamos por pura ociosidad, empezamos a ver, esto es supletorio de cuántos ordenamientos. Pues concluimos que era de más de 243 porque hasta ahí llegamos y dijimos, no, ya, sabemos que hay más, pero hasta aquí. Se está abrogando con esta vigencia el Código Federal de Procedimientos Civiles, además de los códigos procesales, y se hacen una serie de cambios por el contenido del texto del Código Nacional que son muy necesarios, pero llegar a todos los cambios que se requieren legislativamente, tanto a nivel local como federal, para ser totalmente concordante esta legislación, créeme que es un monstruo de mil cabezas que no creo que lo hayan visto de una manera muy, pues muy consciente. El día de hoy yo digo, bueno, ok, ya nos aventamos, digo un poquito que como el borras, ¿verdad? Hacer esta vigencia total de la aplicación del código. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque de acuerdo con el primero transitorio se dice que el Código Nacional estará vigente al día siguiente de su publicación. Ajá, pues si es al día siguiente de su publicación, es al día siguiente de su publicación. De manera que yo podría ponerme de acuerdo con mi contrario y solicitar que se me aplique la legislación establecida en este código, como también lo señala otro artículo transitorio del mismo. Sin embargo, había mucha gente que decía, no, 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 una cosa es la vigencia y otra la aplicación. Y es comprensible porque, como todos saben también, con este código lo primero que llega es la oralidad. Ahora, no es que copiemos, o sea, ay, es que vamos a copiar lo de los países anglosajones. Pues no, no es que copiemos. Y yo creo que además, si vamos a copiar y son cosas buenas, ay, cópialas, hombre. Aquí el problema no es otro. Aquí el problema es que la oralidad se está buscando como un medio de abreviar la justicia. Sabemos que justicia que no es pronta, que no es expedita, pues sencillamente no es justicia. De manera que lo que se pretende es hacerla más accesible
el Código Nacional trae muchas cosas buenas desde mi punto de vista, así como muchas perfectibles, muchas áreas de oportunidad, estoy de acuerdo. Pero, por Bueno, ejemplo, no hay instrumentos humanos que sean perfectos. claro, por supuesto, no los hay. Sin embargo, bueno, es algo que debemos de mantener como en en la, en la visión. Este código empieza por ser muy cuidadoso respecto del lenguaje y para no entrar a cuestiones de masculinos, femeninos, etcétera. Por ejemplo, se habla de personas juzgadoras, no de la jueza o el juez, que desde mi punto de vista, y perdón por decirlo, yo no soy muy, yo no estoy muy de acuerdo con los cambios que esta moda pretende hacer a una lengua tan maravillosa como es el español. Creo que tenemos uno de los idiomas más ricos y más fabulosos que existen en el mundo y perjudicarlo como lo tratan de hacer con estas variaciones tan sin sentido en muchas ocasiones se me hace, bueno, inútil. Pero bueno, aquí a lo que voy es que se ha cuidado el que, ok, no nos vamos a pelear con nadie, vamos a hablar no con los masculinos, que antes era lo genérico, sino atendiendo a esta visión de género, vamos a hacerlo de una forma más neutral. Por eso hablo de personas juzgadoras, por ejemplo. Hay objetivos claros en el código, ¿no? Evitar, por ejemplo, formalidades. Se tiene que hacer esto como más abierto a las personas que puedan comprenderlo. Si son quienes se van a someter a esta legislación, pues por lo menos que sepan de qué se está tratando. Es muy difícil para algunas personas el comprender tecnicismos legales. Claro, como abogados, nosotros estamos quizá acostumbrados a ello, pero quien es tu cliente no necesariamente tiene por qué entenderte con cuestiones técnico-jurídicas. Es mejor que se comprenda de una manera más simple, más fácil, más al nivel del lenguaje que es común para toda la población, para que se puedan sentir cómodos. Incluso tratados internacionales existe para el que se pueda abreviar o evitar estas diferencias y que mientras haya una mayor comprensión de esto, pues puede hacerse de una forma mucho más fácil el aceptar una sentencia que muchas veces se dictaba en el pasado y no tenían ni remota idea de a qué se estaba refiriendo o qué fue lo que... Yo lo único que quería era que me pagaran. ¿Me van a pagar o no me van a pagar? Y total, este tipo de cosas se eliminan y también diversos criterios judiciales que se daban en relación con ciertas instituciones, incluso procesales. En una entidad federativa se entendía de una forma, en otra. Ya no hablemos de términos que eran totalmente distintos muchas veces. Ahora, con este código, lo que se está haciendo es armonizar. Ahora los términos van a ser los mismos, ahora esta institución procesal debe de ser entendida por las personas juzgadoras de esta manera. Entonces, esto creo que nos da seguridad jurídica y esto también abona a esta percepción de que, ok, se está haciendo justicia. Y, por supuesto, una de las cosas más importantes que se dan en el código es esta opción siempre de mantener la puerta abierta a un convenio, a una negociación, a algo que pueda evitar el mazazo del juez o la juez señalando que la razón la tiene uno u otro, porque al final de cuentas siempre el que pierde va a pensar que se hizo una injusticia, que hubo un acto de corrupción o que algo, si no lo comprende bien. Entonces es como un todo que trató pues de llevarse a cabo a fin de que pudiera
ser más accesible al grueso de la población. Y como te decía, esto de justicia digital a mí se me hizo aquí entre nos contradictorio en ciertas cosas. Yo te puedo decir, Nuevo León ahorita puede decir mañana está vigente y aplicable el código y sin problema, porque tienen toda la infraestructura para poder llevar a cabo los cambios necesarios para esta aplicación de este cuerpo normativo. Pero y si volteamos y platicamos de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, no todas las entidades federativas tienen un mismo nivel, ¿qué te diré? Digital, electrónico. Entonces, esto también es algo que pues debe de cuidarse por parte de cada una de las entidades federativas. Hoy en día se dice que no se van a aceptar ya demandas en la Ciudad de México si no son por vía electrónica. ¿Y cómo las puedes mandar por vía electrónica? Solamente teniendo tu firma electrónica. Que por cierto, ya hicimos la cita para poderla tener porque teníamos una, pero resulta que ahora no sirve. Y yo digo, bueno, ¿y si hay una demanda de alimentos urgente? Pues van a tener que aceptarla. ¿Me explico? Van a tener que aceptarla sí o sí porque el día de hoy, pues no, todo apenas está en una transformación que debe de tener una cierta paciencia por parte de todos. Lo que sí es un hecho es que para 2027 todo debe de estar ya encaminado a la aplicación y a la vigencia de este código. Eh, Otra de las cuestiones que tiene el cuerpo en los conceptos, este texto, por ejemplo, son cuestiones que antes nunca hubiéramos pensado que pudieran estar en un código procesal, diligencia virtual, metaverso. Son conceptos que ahora se nos da en este código y que antes, pues, no lo habíamos visto para empezar en ningún otro cuerpo normativo, en ninguna otra ley, ningún otro código, y ahora ya nos están explicando qué es esto porque así se va a tratar. Y Hay esto es bueno, es malo, es figuras, la pregunta es, ¿este acercamiento mira, a estas malo nuevas no. realidades? Yo creo que si mucho me preocupas, esto es práctico. A ver, existe, como dijiste hace un rato, la de inteligencia digital que ya todos vamos a estarnos familiarizando poco a poco más con ella y que la vamos a utilizar siempre y cuando no sea para copiar tesis y cosas de estas, ¿verdad? Por ejemplo. Pero sí es algo que debemos de tomar para hacernos la vida como más práctica, diría yo. Sin embargo, volvemos, es que las diferencias de todas las sociedades en todo nuestro país es lo que a mí me hace repensar el que esto lo querramos imponer como si fuera ya una cuestión obligada para todo el mundo. No voy muy lejos. Ciudad de México. En Ciudad de México hay pueblos autónomos. En Ciudad de México tenemos comunidades que, perdóname, pues no cuentan ni siquiera con una computadora, no tienen un nivel de escolaridad suficiente como para poder acceder a un mundo cibernético como el que se pretende que se haga. Y estamos hablando de la Ciudad de México. ¿Cuántos municipios no hay en Oaxaca? Ya no te digo cuántas lenguas se hablan allá y en fin, a Y lo que me, alejados del es que me centro, parece, ¿verdad? yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es, sí, estoy de acuerdo con lo cibernético, con lo digital, con lo electrónico, sí, estoy de acuerdo, pero velo metiendo como muy poquito a poquito y por supuesto previendo que lo que vayas poniendo en vigor sea suficientemente flexible
para que pueda ir ingresando poco a poco todo este grosso de la población que pues todavía no entiende ni conoce de lo que se le está hablando cuando estamos hablando, por ejemplo, como te decía hace unos momentos, de la diligencia virtual. Pues, ¿qué es virtual? Bueno, ¿qué es diligencia? ¿No? Entonces, yo creo que el trabajo es más que nada, si se quiere a los justiciables acercar a una satisfacción del trabajo de las autoridades jurisdiccionales, pues primero educarles en estos, sobre todo aquellos que inician un litigio o aquellos que tienen alguna diferencia. Carlos, yo creo que con todos estos problemas que estamos viviendo, los medios alternativos para la solución de conflictos son una herramienta fundamental, pero estoy convencida que, por ejemplo, en materia de familia, tú hablas de mediación y yo te digo, no me convence. ¿Por qué? Porque en una pareja muchas veces uno es el que controla y el otro es el controlado. De manera que aunque esté un sujeto enfrente, que además debe de ser neutral, que no puede llevar ninguna eh, inclinación hacia un lado o el otro, no puede evitar que este control, aún con una mirada, pudiera seguirse dando, o que el temor que existe en una de las partes pudiera llevarla a aceptar algo que en realidad no quiere aceptar. Hay también el derecho colaborativo, me parece mucho más atinente para la cuestión de materia familiar. Si tú me hablas de mercantil, por ejemplo, sí, de acuerdo, la mediación, la conciliación, quizá la negociación, hasta el arbitraje, pues es muy socorrido. Pero en materia de familia es tan particular que yo creo que acá sí se requiere eh, algo más que nada más pues una buena idea de hacer las cosas de avanzada sin que pudiéramos jalar a todos. ¿Para qué queremos llegar 10 cuando nos faltan 90,000 detrás, no? Sí, un poco Hay cosas, como sin aquella embargo, muy canción, buenas. un poco como aquella canción de Pobrecito mi patrón, ¿verdad? ¿De qué me sirve ganar 10 si sé contar hasta 3? Es decir, Exacto, exacto. es decir, quizá en este sentido el código se planteó la existencia, regular la existencia de una realidad que no es la que existe en todo México. Tú planteas que quizás se necesitó algo más. ¿Qué sería ese algo más? El prever de qué manera primero se va a abastecer. Y ya no te digo a la población, a los órganos jurisdiccionales de, volvemos, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, de los aparatos técnicos necesarios para poder llevar a cabo lo que ya está señalado en el libro octavo del código, que es la justicia digital. Esto se va a hacer y todo llegamos al triste punto de es dinero. Pues es presupuesto estatal que se le tiene que destinar precisamente a esto. Ojalá, y yo creo que va a llegar un punto en que va a tener que hacerse de una o de otra manera, usando pues la creatividad por parte de quienes estén encargados de ello. Pero sí se me hace difícil, vaya, en este momento y el que se pretende echar a andar todo así. El 2027 está a la vuelta de la esquina y tú dices, bueno, son 3 años, es que pues viene desde 2023, por eso se dijo de 2027. Pues 2023, apenas en 2024 la Ciudad de México inicia y no ha iniciado nadie más. Y yo he preguntado a colegas en otras entidades federativas y no tienen ni bendita remota idea de siquiera una fecha próxima para las modificaciones necesarias o para que el legislativo inicie esta práctica para echar a andar la maquinaria del Código Nacional.
para ponerla en vigor. Entonces, híjole, creo que va a ser todavía, nos queda mucho, no sé si se vaya a lograr. Ya México, por ejemplo, eh, te digo, mal o bien, pero ya estamos, y a lo mejor vamos a estar trastabillando mucho, pero bueno, ya está, y ya eso es creo que muchos de los artículos que están plasmados en el código son mucho mejores que lo que antes teníamos. En materia de sucesiones, que va a ser la última en entrar en vigor, en materia de sucesiones había juicios, yo no sé si tú estarás enterado, pero duraban 30 años. Es increíble. Y Sí, expedientes ahora, con las infinitamente grandes modificaciones, de 30 años, ¿verdad? a una tía se le murieron dos abogados. Ahí te encargo. Mira, lo que se pretende es la justicia rápida, volvemos. Y la oralidad sí puede dar para eso. Yo creo que a lo mejor no el total de lo que pretende el Código Nacional, pero hay muchas cosas que sí se van a poder lograr y que de hecho son de verdad mucho más ventajosas. Te doy una. Cuando estás en un litigio y te inconformas respecto de alguna determinación del juez de origen, del juez de primera instancia, se tiene como un medio de impugnación la apelación, entonces apelas. No, bueno, y entonces la apelación muchas veces resultaba en que pues regresaban el expediente y regresaban el procedimiento hasta cierta etapa para que se volviera a andar, en fin. El día de hoy tú apelas y arriba puede tomar el asunto desde el fondo y determinarlo la alzada. Es decir, ya no lo va a regresar a primera instancia. Ya los mismos magistrados tienen que resolver el asunto. Y lo cual a mí me parece eso que evita mucho A mí, peloteo. a mí me resulta algunas preguntas de todo esto que tú estás diciendo. La primera es, me llama la atención este aspecto que tú dices con respecto a que eh, quizá es un buen código para la Ciudad de México, pero te preocupa la realidad de Guerrero, la realidad de Chiapas, la realidad de Oaxaca y de otros estados que no estamos mencionando, pero que seguramente no tienen los recursos para implementar este código. Y de origen me pregunto si la implementación de crear un código nacional centralizado en el Congreso Federal y en la visión del mundo que se genera en la Ciudad de México fue lo más apropiado, ha sido lo más apropiado para un país tan grande y tan diverso como es México. Esa sería la primera pregunta. La segunda es, estos ajustes que tú haces referencia requerirán mover a la legislatura federal, al Congreso de la Unión. Y me pregunto si esto es tan fácil, o porque tú me estás comentando que los grandes problemas que hubo para desarrollar este contenido dentro del Congreso de la Unión. Y creo que con estas dos preguntas podríamos iniciar los cuestionamientos. No digamos la tercera, que sería, me parece que con esto se están resolviendo algunos problemas que se habían detectado en la realidad de la Ciudad de México, pero que quizá no existían en otras partes del país. Quizá en otras partes del país los problemas hayan sido otros. Mira, ¿Cuál es tu reacción ante estos comentarios? mira, es muy importante conocer que para poder llegar al grupo técnico revisor, que fue el que pues, nos dedicamos a, a, a llevar a cabo esta tarea, se tuvo antes
mesas en las que se discutieron en diversas entidades federativas los temas que se consideraron más importantes desde el punto de vista procesal, tanto en materia civil como familiar. Se recogieron opiniones, se recogieron de expertos, hubieron no nada más barras de abogados, hubieron diversos grupos, te puedo decir que incluso en el grupo técnico estuvieron representantes de la patronales, empresariales, del mismo gobierno como la Profeco, estuvieron gente de organizaciones, por ejemplo, no gubernamentales o de organizaciones sociales en caso de de las personas con capacidades diferentes. Y vaya, se hizo de verdad un trabajo con el que se trató de consensar las opiniones sobre los problemas y lo que pudieran ser desde sus diversos puntos de vista soluciones a la práctica jurisdiccional en la solución de los mismos. Me explico. ¿Qué quiero decir con esto? Que no creo que todos, pero sí gran parte, y pues sí, órganos u organismos más representativos de nuestra sociedad tuvieron un dedo que meter o metieron pues la mano con una opinión, con posturas con las que pues dejaron una huella en el código. No fue nada más porque la CONATRIP, que es el Consejo Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, o lo ordenó o lo quiso, no, de verdad se hizo un consenso de opiniones, de puntos de vista, de mucha gente. En la República se hicieron reuniones en diferentes estados tratando de agrupar a otros, porque digo, no se pudo ir a cada uno de los estados específicamente, pero se hizo más o menos cuestiones regionales en donde se les avisó para que se reunieran y pudiéramos comentar al respecto, y ya de todo el resumen de lo propuesto, de todo lo discutido, fue que se dio acá el reflejo en lo que hoy es el código. Como digo, no es que haya sido nada más un punto de vista en específico, sino que es el matiz de la sociedad entera de México la que se reflejó ahí. Por eso es que se da mucho, por ejemplo, el acento en el respeto a los derechos de los niñas y adolescentes, de las mujeres, a los principios como el interés superior del menor. Se da una perspectiva de género muy clara en la lectura que tú hagas de este texto. Realmente, y te inicié diciendo que desde mi punto de vista Nuevo León podría ser una de las entidades en que ya a la hora que yo quiera esto se echa a andar y tan por el grado de avance. Así como hay avances en ciertas entidades federativas, en otros no son tan afortunados. Sin embargo, pues claro que se tiene que jalar a los de atrás para que vayan adelante. A lo que yo me refiero es, debemos de tener paciencia para jalarlos, debemos de tener una estrategia muy definida, una planeación muy clara para poder jalar a todas estas entidades federativas que no están tan bollantes ya no te digo en lo económico, sino en estos avances cibernéticos y de otra naturaleza. Mira, Chihuahua, la Sierra Tarahumana, tiene unos contrastes impresionantes. Yo creo que su capital puede ser otra de las capitales de vanguardia para la aplicación del código. Sin embargo, tiene dentro del mismo estado estas comunidades que, honestamente hablando, yo creo que no tienen, no es que no conozcan quizá, pero no creo que tengan computadoras con las que día a día ellos pudieran estarse relacionando. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo hacer todo con esto? toda claridad, con toda claridad. Y hay cosas, por ejemplo, es un código procesal
de manera que al juez se le da muchas facultades para, incluso una de las que más me llamó la atención, el juez puede pedir el ofrecimiento, ya sin el ofrecimiento, el desahogo de alguna prueba que desde su punto de vista pueda ser importante para llegar a la verdad, para mover su juicio en tanto a la resolución que pueda dictar, aun cuando las partes no lo hubieran ofrecido. O sea, es una litis abierta totalmente. Él puede este, hacer declarar a un testigo, vaya. Y también esta otra fase, ya se le da a los notarios públicos muchas facultades que antes no tenían. De hecho, ya se pueden divorciar ante un notario público con determinadas, por ejemplo, si hay niños, no. Si tienen, si hay ciertos requisitos que deban ser vistos esencialmente por una autoridad jurisdiccional, entonces se va ante un juez. Pero si esto es casi como un acuerdo o hay un acuerdo ya respecto de lo patrimonial, pues se puede ir a un notario y sin ningún problema. Y vaya, todas estas medidas creo que van a abonar en también desahogar un poquito tantos asuntos que en materia de familia existen en la Ciudad de México y en toda la República. Ahora, dentro del ámbito que tú manejas con tanta solvencia, creo que una de las áreas en donde el Código Nacional de Procedimientos Civiles hace grandes avances es en materia de derecho familiar internacional. Incluso tengo entendido que tú estás coordinando un diplomado específicamente sobre esta materia. ¿Qué me puedes comentar al respecto? Este es el libro 10 del código y es una chulada. Mira, hay en este libro 10, y debo de decir que la tarea del estudio más a profundidad y de la primera propuesta que se hizo por parte de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, y en específico de mi queridísima amiga Ligia González, quien es parte de la misma, y que se llevaron, bueno, que tuvieron el tino de hacer un estudio para poder consensar todo lo que son las normas procesales habidas en los tratados internacionales y sobre todo en la práctica y las que ya habían en el Código Federal, etcétera. Perdón. En este libro 10 lo que se hace es consensar todo el derecho procesal con el que se puede resolver o al que nos podemos referir en un asunto internacional. Por ejemplo, tenemos México ya, y esto lo conocemos bien, México ha firmado varios tratados internacionales en materia de familia. Te voy a hablar específicamente de la Convención sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. En esta, que es una convención hecha en la Conferencia de La Haya, se dan pocas normas que te dicen o que refieren a cómo llevar a cabo una restitución de un menor que ha sido trasladado de un país a otro. Claro. En nuestro país, en algunas entidades federativas, lo que hicieron fue copy-paste. Yo digo, si te sirve, pues cópialo. Y de verdad copiaron la parte correspondiente de la convención, la insertaron en sus códigos y con eso resolvieron. Hay otros en que ni siquiera hay ninguna referencia, ya no te digo, ninguna referencia a cómo pudiera resolverse de una manera pronta, expedita, porque además en esa convención tiene un término de 6 semanas para resolverse. En México esto a veces es muy difícil. Y si ya tienes la localización y ya está emplazada la persona que es el padre sustractor, pues ya entonces no va a ser en 6 semanas, va a ser en 2 días o en 3 días. Pero hay muchas vicisitudes en tanto que se deben de
tomar en consideración. Hoy en nuestro código ya se señala el proceso que se debe de llevar a cabo y como que trató de tapar muchas lagunas que se tenían al respecto. Y sobre todo, volvemos a la armonización de que esto mismo se haga en todas las entidades federativas, no importando si es Zacatecas o Baja California o Nayarit, me explico. Entonces, esto también da de nueva cuenta seguridad jurídica a Claro. quienes se ven involucrados en asuntos internacionales y que no sabían ni cómo. Que desde mi punto de vista hay varias cosas que mejorarle ahí, sí, pero volvemos, ya está. Una vez yo trabajando para la Embajada de Estados Unidos y te digo que me dedicaba a las extradiciones, llegué con un juez y le dije, señoría, siempre les decía lo mismo. Señoría, jueces de distrito, ¿eh? Señoría, discúlpeme por favor el atrevimiento. Traje el Tratado de Extradición México-Estados Unidos como un mero acto de cortesía, si usted me lo permite. Había unos que verdaderamente en alarde de honestidad me decían, ay, abogada, gracias. No sabía ni dónde encontrarlo. Y hubo uno en que de plano se me quedó bien y me dijo, ¿cómo? Ahora resulta que después de todo el trabajo que tengo, también tengo que estudiar Derecho Internacional. Le dije, no, señoría, eso ya debió de haberlo estudiado. Y claro que se lo contesté así porque iba como US Embassy, ¿verdad? Ahorita, pero jamás lo haría. Y lo entiendo, porque además las tareas que tienen muchos juzgadores son sobrehumanas. Me queda clarísimo. Pero bueno, ahora referirse nada más a este libro 10 es algo que nos va, creo yo, a dar una mucho mayor luz en la práctica de esto. Y para concluir, nada más, digo, claro que si quieres seguir, te seguimos, pero me gustaría hacer una referencia a una parte muy importante que creo que en el código está y que no habíamos comentado, que es la de los principios rectores de este código. Los principios son, en general, los que ya más o menos conocemos en materia procesal. Sin embargo, agrega, por ejemplo, el principio de colaboración, en el que dice que se propiciará para que las partes resuelvan por sí mismas el conflicto. Y he de decir aquí que está, por ejemplo, en materia de familia, pues la justicia restaurativa, que no es un medio alternativo, pero que puede fungir como tal. Y es otra vía, es otra forma en que se les invita a las partes a poder llegar a un consenso. Hay otro principio que se llama de lealtad procesal. Esta es una joya. Y me he encontrado con que me parece que en el Código de Yucatán ya tienen algo parecido, pero aquí en el Código Nacional señala que el principio de lealtad procesal refiere a quienes participen en el proceso, se ajustarán a su conducta, ajustarán su conducta a la dignidad de la justicia, al respeto que se deben, a la probidad y a la buena fe. Y esto suena muy bonito y dice, no, bueno, pues es muy, no, no es idílico, es algo que se tiene que hacer, ya hay una jurisprudencia al respecto, cosa que además lo celebro mucho. Y son cosas que, aunque sabemos que así nos debemos de comportar en, en el juicio como abogados postulantes, pues desgraciadamente no todos lo hacen. Y bueno, pues lo que ya comenté de que es una litis abierta, ya en materia de familia, una total privacidad en materia de familia y una total publicidad en materia civil, claro, con las excepciones correspondientes a la legislación en materia aún vigente, creo, de privacidad. Y todavía nos falta otro gran reto, me parece, un reto en el que tú estás colaborando, que es el que se refiere al entrenamiento de los abogados para una nueva realidad procesal. ¿Qué me puedes comentar sobre este particular? Fíjate que he platicado con jueces, con magistrados y con mis mismos colegas. Soy coordinadora de la Comisión de Derecho de Familia de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y hay quienes me han dicho, ¿sabes qué? Yo ya me jubilo, yo ya me voy, eso de volverle a entrar está en chino. Y hay quienes con mucho entusiasmo pues han tomado, y sí, como tú lo mencionas, yo he sido invitada a dar varias
pláticas a varios estados de la República como San Luis Potosí, Yucatán, Guanajuato, Tamaulipas, en varios otros, y que son no nada más los miembros del Poder Judicial, sino el foro, vaya, todos los Claro. abogados postulantes, los más interesados en conocer. Y creo que esa es la actitud que debemos de tener como abogados, o sea, el estudio, Carlos, o sea, te estoy viendo atrás de ti como todos esos libros no son decoración, hay que estudiarlos, hay que leerlos, si tenemos algo en el librero es porque ya lo leímos o porque lo consultamos. En fin, esa es la chamba de los abogados. Yo les digo a mis alumnos, mira, el estetoscopio es al médico. Antes eran la escuadra y el compás para el arquitecto, ahora son programas maravillosos, pero del abogado es el libro. Como lo quieras, si lo quieres en Kindle o como se te dé la gana, pero es leer, estudiar. Esas son las armas de los abogados. Sí, nuevamente Couture ya lo dijo, estudia, porque si no, cada día serás menos abogado. Y me parece que este es uno de los grandes retos que enfrenta el desarrollo de la profesión, en donde las innovaciones legislativas son uno de los aspectos a considerar, pero también los abogados postulantes y los jueces también tienen que ir adaptándose a estas nuevas realidades, porque lo cierto es que con virtudes y defectos, pero el Código Nacional de Procedimientos Civiles ya es una realidad para implementarse, aunque su implementación ocurrirá en aguas revueltas, porque si esto no fuera suficiente reto, también hay una grandísima y gravísima modificación a la institucionalidad del Poder Judicial federal, pero también al Poder Judicial de cada uno de los estados de la República. ¿Cómo ves tú esta combinación, este nuevo cóctel Molotov? Pues tal cual, fíjate, ahorita estaba yo recapacitando, reflexionando también respecto a otras cosas. Los cambios que se hacen, quiero decirte, y hablando de estas entidades federativas que tú refieres, se hicieron respetando, tratando de respetar la legislación sustantiva que va a quedar vigente en cada estado de la República. O Claro. sea, tenía que mantener en conciencia que hay instrumentos, que hay instituciones que están consideradas en unos estados, pero no en otros. De manera que cuando entre el código con todas las instituciones que trae y todo lo que tiene en su texto, también se da la obligación a las legislaturas de los estados de hacer las modificaciones correspondientes a todas estas pues, leyes que ya están vigentes y que van a seguir estando para poderlas hacer concordantes y evitar estas contradicciones que son fatales. Uno de los cambios que hay, por ejemplo, es que los juicios sucesorios ya no van a ser juicios de familia. Ahora los juicios sucesorios se les llaman juicios universales, como el concurso de acreedores, el concurso civil o las acciones colectivas. Y acá el juez competente va a ser o familiar o civil, de acuerdo con la legislación del estado en el que se lleva a cabo. Pero las reglas ya van a estar, ya van a tener que seguirse de acuerdo con las señaladas en el propio código. Es muy complejo, Carlos. Como tú bien dices, es un cóctel molotov. O sea, Dios nos ampare porque ahorita, cuando creo yo que requerimos de una mayor fortaleza en las instituciones jurisdiccionales, viene y se está dando esto de la reforma y de tantas cosas que a mí, digo, me deja con una incertidumbre que dista mucho de ninguna seguridad jurídica. Pues lo cierto es
que yo diría que hemos estado conversando sobre una serie muy importante de problemas y situaciones, tanto con respecto a tu calidad personal, donde parece que eres una mina de oro que hay que seguir explotando, Así, pero solamente en este aspecto de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles, me parece que... Dime, por favor. civiles y familiares, Carlos. Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Bueno, No nos dejes atrás. más todavía, Sí, más todavía me parece que estamos hablando de grandes retos para su implementación y sí, me parece que habrá que estar observadores de estos ajustes que requiere la diversidad de la realidad nacional. Pero sin duda. al Sí, sí. irnos acercando a, bueno, no te quiero cortar la idea que tú ibas a desarrollar antes de acercarnos a concluir, por favor. No, no, lo que te digo es que estoy coincidiendo contigo respecto de que va a tener que hacerse para este ejercicio un esfuerzo de de todo el gremio, no nada más abogados, no nada más jueces, sino de todos aquellos que tengan que ver de una manera o de otra como ejercicio profesional con la ley. Tendremos que estar de verdad haciendo el esfuerzo de estudiar, el esfuerzo de conocer, de actualizarnos, creo que más que antes, porque nos lo requiere. Bueno, en este código, déjame decirte, hay, hay algún artículo que lo peleamos, pero no conseguimos mucho, en donde nos hacen casi responsables solidarios a los postulantes. Entonces, y dan multas en lo personal a los abogados que representamos a nuestros clientes en ciertas situaciones. Ahora, pues sí, dicen que que haces fama y te echas a dormir. Desafortunadamente, la creatividad de algunos abogados los ha llevado a una conducta que no es precisamente la más alineada a la ley. Y entonces esto pues ha llegado a ser el que nos trate con estas diferencias, ¿no? Con estas diferencias que se dan y que están plasmadas ya en el código, y que por el ejercicio que se ha hecho durante tantos años, pues las tenemos de alguna forma merecidas, pero si nosotros nos comportamos de acuerdo con esta lealtad procesal, que es un principio de que yo ya te leí, pues creo que seguiremos, y sí se va a depurar, yo creo que se va a depurar en la práctica profesional, ¿sabes? Creo que esto también va a ayudar a ello. Me parece que en más de un sentido se incorporan también instituciones novedosas. Pero al Mm. irnos acercando al cierre del programa, antes de concluir, a mí me gustaría, por un lado, reiterarte la invitación que te hice desde un principio para que esta solamente sea la primera vez que nos reunimos a conversar, donde además tú me estás proporcionando en cada comentario un material increíblemente rico para seguir explorando. Pero antes de concluir, a mí me gustaría pedirte que dirigieras un mensaje para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos, a manera de dejar la sustancia con la que tenemos que quedarnos hasta la próxima vez que nos reunamos. En este sentido, quiero repetir algo que he dicho. Yo creo que si dejáramos las mentiras de lado, si dejáramos de hacer estas trampas que a veces ya se hacen tan usuales, no nada más la práctica profesional o no nada más nuestra vida en sociedad
en la sociedad mexicana daría un paso hacia la evolución, sino creo que como seres humanos nos sentiríamos mucho más satisfechos de cada uno. Es terrible ver cómo hasta declarando un testigo, pues la mentira se convierte en hobby y es estarnos haciendo tontos unos con otros, creyendo que vamos a ser más listos que el del frente y no es más que un engaño en el que terminamos por vivir, que creo que ya ha afectado mucho a nuestra sociedad. Creo que es hora de cambiar, creo que es hora de ser rebeldes, de contradecir todo esto y de verdad de mantener en la mente, la verdad te hará libre. No hay nada que no se pueda resolver y el hacerlo de una manera honesta te da mucho más satisfacciones, aunque termines pagando. Pues me parece que lo que acabas de decir es bastante claro y contundente. Al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, les recuerdo que nuestro propósito es principalmente tratar aquellos temas que sean de su especial interés. Nos gustaría conocer sus comentarios y saber cuáles son los temas que les resultan más atractivos. A la abogada Laura Rodríguez Macías, no me queda más que agradecerle nuevamente su participación, generosidad y apertura al tratar todos estos temas que me parecen de por sí complicados. Así es que, sin más por el momento, me despido y tendré el gusto de saludarlos la próxima semana. Muchas gracias, Laura. Fue un placer, muchas gracias por la invitación.